Bienvenidos a las sendas del misterio, el canal donde exploramos lo inexplicable. Hoy viajaremos al antiguo Egipto para desvelar un misterio inquietante. ¿Qué conspiración se ocultaba tras la muerte del faraón Ramsés III? Prepárense, porque lo que descubrirán los dejará sin palabras. Ramsés III, conocido como el último gran faraón, gobernó Egipto en un periodo de crisis y decadencia. Sin embargo, su reinado terminó abruptamente en un oscuro episodio que desconcierta a los historiadores hasta hoy. ¿Fue traición, política o algo más siniestro? En el año 1155 a.C., el faraón murió en circunstancias sospechosas. Documentos de la época, como el papiro judicial de Turín, revelan un juicio que destapó una conspiración en el harén real. ¿Quién estaba detrás de este complot mortal? Entre las acusadas, destaca una figura clave, Tille, una de las esposas secundarias de Ramsés III. Sus ambiciones eran claras: colocar a su hijo Pentaur en el trono, desbancando al legítimo heredero, Ramsés IV. ¿Qué tan lejos llegó por cumplir su objetivo? El juicio expone que Tille reunió a oficiales, sacerdotes y miembros del harén para ejecutar un plan macabro. Este complot incluyó hechicería y rituales oscuros para debilitar al faraón y asegurar su muerte. Pero, ¿realmente lograron su cometido? Durante siglos, los egiptólogos debatieron si Ramsés III murió a manos de los conspiradores. Sin embargo, en 2012, un análisis forense realizado a su momia arrojó pruebas impactantes que reescribieron la historia. La tomografía computarizada reveló una herida profunda en la garganta del faraón, lo que indica que fue asesinado. La precisión del corte sugiere que no fue un ataque improvisado, sino el resultado de un plan meticulosamente ejecutado. Las pruebas científicas coincidían con el relato del papiro. El complot no solo logró eliminar al faraón, sino que desencadenó una cadena de eventos que marcaron el principio del fin de la dinastía 20. Pero, ¿qué pasó con los conspiradores? El juicio fue implacable. Decenas de implicados fueron sentenciados a muerte o al suicidio. Sin embargo, el destino de Tille y Pentaur sigue envuelto en sombras. ¿Fueron castigados o lograron escapar de la justicia? Pentaur, según los registros, fue condenado al suicidio, una práctica común en Egipto para nobles acusados de alta traición. Pero algunos teóricos sugieren que pudo haber sobrevivido y vivido en el exilio. ¿Podría ser cierto? El misterio también se amplía con la posible participación de sacerdotes del templo de Amón, quienes tenían poder político y religioso. ¿Apoyaron la conspiración para manipular el futuro del reino? El asesinato de Ramsés III ocurrió en un contexto de crisis económica y hambre generalizada. Esto levantó una pregunta: ¿fue la conspiración un simple acto de ambición o un movimiento político para salvar a Egipto del colapso? Los documentos antiguos no revelan toda la verdad. El silencio alrededor de algunos conspiradores y la falta de detalles sobre el juicio sugieren que hubo encubrimientos y que los verdaderos responsables nunca salieron a la luz. Otro punto intrigante es cómo los hechizos mágicos jugaron un papel central en el complot. En el antiguo Egipto, la magia era vista como un arma poderosa. ¿Fue esto un acto de superstición o un recurso desesperado? El hallazgo de amuletos en las tumbas de algunos implicados sugiere que intentaron protegerse de la ira del faraón en el más allá. ¿Podría haber una maldición asociada con el asesinato de Ramsés III? El caos tras la muerte del faraón debilitó a Egipto aún más. Ramsés IV logró conservar el trono, pero las tensiones internas y externas siguieron aumentando. ¿Fue esta conspiración el inicio de la caída del Imperio Nuevo? El papiro judicial de Turín también menciona torturas aplicadas a los implicados para obtener confesiones. Esto deja una duda inquietante: ¿hasta qué punto las declaraciones fueron verídicas o forzadas? La historia de Ramsés III refleja un Egipto lleno de intrigas palaciegas, corrupción y lucha de poderes. Pero, ¿por qué aún nos fascina este caso después de más de 3000 años? Algunos investigadores modernos sugieren que la conspiración podría haber sido parte de un conflicto más amplio entre facciones del gobierno, incluyendo militares y sacerdotes. ¿Es posible que nunca sepamos la verdad completa? El análisis de ADN a momias relacionadas con este caso podría aportar más pistas sobre el linaje de Pentaur y su posible supervivencia. ¿La ciencia podría reabrir este enigma milenario?
La conspiración tras la muerte de Ramsés III no es solo una historia de asesinato, sino un espejo de los conflictos humanos, poder, traición y ambición, temas que resuenan incluso hoy. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuántos secretos permanecen ocultos en las arenas de Egipto, esperando ser descubiertos? Quizás Ramsés III aún guarda respuestas que desafían el tiempo. El asesinato de Ramsés III no solo marca el fin de un faraón, sino un giro crucial en la historia de Egipto. Cada nuevo hallazgo reaviva el misterio y la fascinación por este oscuro episodio. ¿Qué opinas de esta conspiración? ¿Crees que hubo más involucrados de los que conocemos? Déjanos tu opinión en los comentarios y ayúdanos a seguir explorando este y otros enigmas históricos. Si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana traemos los misterios más fascinantes que desafían la lógica. Gracias por acompañarnos. Recuerda, en las sendas del misterio exploramos lo desconocido, contrastando historia, ciencia y creencias. Esto no es solo entretenimiento, es una invitación a cuestionar lo que creíamos saber. El legado de Ramsés III sigue vivo, tanto en los restos que dejó como en las preguntas que aún generan sus últimos días. ¿Cuánto sabemos realmente del antiguo Egipto? Te invitamos a ser parte de esta comunidad y explorar juntos los secretos más oscuros y las verdades más sorprendentes de nuestra historia. Desde conspiraciones antiguas hasta teorías modernas, nuestro objetivo es abrir un espacio para la curiosidad y el asombro. Tu participación hace que esto sea posible. Así que únete a nosotros y comparte este vídeo con quienes aman los misterios. No hay mejor manera de mantener viva la búsqueda de respuestas que debatir y reflexionar juntos. En las sendas del misterio, los enigmas son nuestra brújula y tu curiosidad, nuestro motor. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue explorando, cuestionando y buscando las respuestas que el mundo aún oculta. Nos vemos pronto. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.